Vamos a recibir ya al diputado Rodrigo Goñi, que preside la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología del Parlamento. Un placer, Goñi. Bienvenido y gracias por estar aquí. Un gusto para mí. Muy bien, bueno, vamos a hablar del tema de un tema nuevo, en realidad, para muchos, porque lo estamos incorporando todo el tiempo, y es que ese que tiene que ver con las aplicaciones, el servicio que brinda, cómo se da también el choque de intereses con los servicios que se canalizan por las vías más tradicionales, y de un proyecto que, bueno, está a estudio del Parlamento en este momento, una segunda versión del proyecto. Yo creo que lo más importante, como tú decís, es que podamos entender el fenómeno. Por supuesto que yo no soy el más indicado, ustedes probablemente ya hayan invitado y van a seguir invitando gente que está bien metida en la tecnología y que nos puede ayudar a todos. Yo ya tengo 48, soy de una generación que no llegó súper a tiempo, pero que no tengo más remedio yo, como todos los de mi generación y también las generaciones más arriba, que entenderlo, comprenderlo y usarlo. La tecnología ya llegó, es nuevo, pero ya llegó y está metido en todas las dimensiones de la sociedad. Está metida en la economía, está metida en la sociedad, está metida en la amistad, está metida en el amor, está metida en el arte. En la comunicación, en todo lo que se absolutamente todo. Y ha cambiado todo porque lo ha revolucionado. Entonces, uno frente a estas revoluciones que han pasado a lo largo de la historia muchas veces, uno puede decir, bueno, yo me cierro o yo me abro. Esa es la primera actitud básica que uno tiene que tener. El Uruguay no tiene ninguna posibilidad de decir me cierro. China, en algunos casos y en algunas épocas, pudo decir me cierro. Uruguay no tiene ninguna posibilidad de decir me cierro porque el mercado de Uruguay está fuera de Uruguay, está en el mundo. Y entonces cuando está en juego la economía, lo digital y la tecnología se metió en la economía. Quien hoy no tiene integrada, incorporada de buena manera y de buena forma y en un alto porcentaje el ingrediente digital y el ingrediente tecnológico, no compite, ¿no? Porque no tiene productividad, no tiene costos competitivos, etcétera. Entonces, es un tema que tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo e incorporarlo. Incorporarlo para crecer, es decir, yo muchas veces escucho el problema de Uber. Uber no es un problema, la tecnología es una extraordinaria oportunidad y sobre todo para países como el nuestro, que ha hecho algunas cosas muy importantes, ha hecho sus deberes, todo el tema de Ceibal, el banda ancha, el acceso de gran porcentaje que tenemos a la telefonía celular, inteligente, etcétera. Entonces, bueno, tendríamos que plantarnos, y es lo primero que me gustaría precisar, todo este tema de la tecnología, las plataformas tecnológicas, las aplicaciones, no son un problema, son una extraordinaria oportunidad y así tenemos que verla. Claro, ellas de por sí no generan problemas, no generan problemas. Generan soluciones. Generan soluciones, pero sujetas a lo que son las normas vigentes en un país. Y ahí me parece que surge cierta dificultad ya de pique, porque todas las plataformas, todas las propuestas, todas las aplicaciones son distintas en sí, ofrecen cosas distintas. Entonces, ¿cómo es posible legislar con escenarios tan distintos? Sí. Una cosa es Uber, otra cosa es Netflix, otra cosa, y podemos seguir citando. Es buena la pregunta. Digamos, no todo tiene por qué pasar por la legislación. En el Uruguay tenemos muy metido a la ley. Claro. Solucionemos por ley, los problemas se solucionan por ley. En general, la enorme mayoría de los problemas no se solucionan por ley. Todo este tema tecnológico, mucho más que una ley, lo que uno tiene que hacer es prepararse para usarlas, primer tema, ¿no? Porque si uno no la usa, la van a usar el resto del mundo y uno va a quedar out. Ahora, para lo que sirve la ley es para aprovechar los efectos buenos de cualquier fenómeno. En este caso la tecnología, ¿para qué tiene que estar la ley? La ley tiene que decir, bueno, ¿cómo el Uruguay, los uruguayos, los 3 millones de uruguayos pueden usar mejor la tecnología? Y por supuesto que este tipo de avances, como casi todas las cosas en la vida, no solo en la tecnología, también tienen sus inconvenientes. A veces suceden abusos, que no es lo normal, es la excepción, distorsiones y algunos perdedores, que por supuesto una sociedad solidaria como la nuestra, y que además es una sociedad que tiene recursos, la sociedad uruguaya tiene recursos de sobra, aunque a veces parece lo contrario, lo que nos pasa a nosotros es que administramos mal los recursos, pero debe haber muy pocos países en el mundo que tengan tantos recursos como el nuestro. Tenemos posibilidades, pero enormes posibilidades, de atender también a aquellos actores que pueden verse movidos, como Gaturro, con estas innovaciones. Los taxis, por ejemplo. Ahora,
yo he conversado con muchos taxistas y yo les digo, a ver, ustedes tienen que también ver cómo aprovechan estas tecnologías y ayudar a repensar cómo ustedes, que son un actor importante y que hay muchos taxistas en Uruguay, bueno, en vez de pararse de frente, aprovechan también como oportunidad, porque yo he escuchado ayer en un programa, unos días anteriores acá, al intendente Martínez, naturalmente que hay una cantidad de cosas de los taxistas, por ejemplo, que tienen que solucionar. Bueno, que los taxistas pueden ver todo este tema de la tecnología, y Uber incluido, como una oportunidad. Por ejemplo, todo este tema que se toma como natural en la vida del taxista de la violencia, que también la sufren, ¿no? Sí. La ejercen y la sufren. Bueno, no es un momento para decir, terminemos con eso. La tecnología, las cosas que nos permiten, es una mejor conexión, coordinación, relación. Bueno, creo que todos estos temas hay que regularlos pensando, primero en el ciudadano uruguayo, y no en el de hoy solo, ¿no? En el de los hijos nuestros y en el nietos nuestros. Eso es lo primero. Está en juego el Uruguay entero, está en juego la economía entero, no está en juego un tema de transporte, un tema de los taxistas, de Uber, no, está en juego muchísimo. Y lo que tenemos que hacer es ver algo que cada vez lamentablemente es menos común en Uruguay, cuando se presentan estos fenómenos, es decir, ¿hay un problema? ¿Cuál es el problema? Porque acá, si no, nosotros, en general, nosotros los uruguayos, empezamos a ver un fenómeno nuevo como un gran problema. No, reitero, esto es una enorme oportunidad y hay que regular pensando en cómo potenciar. Hace 2 días, ¿cómo potenciar este desarrollo tecnológico? Hace 2 días, por suerte, la Comisión Europea, de la Unión Europea, ratificó, cosas que nosotros veníamos diciendo todavía en el Parlamento un poco en solitario. Es decir, la regulación de las plataformas tecnológicas, lejos de frenar, lejos de ser hostil, como lo planteaba originalmente el gobierno, la Unión Europea dice, la regulación de las plataformas tecnológicas, hace una semana, tiene que ser para empujar el desarrollo tecnológico. Y bueno, y hacerlo flexible, y ver, diferenciar situaciones, pero no frenar, no hacer una regulación hostil. Nuestra gran batalla que la dimos y gritamos, y quizás gritamos muy fuerte en algunas ocasiones, pero es, si nosotros regulamos, como pretendía el gobierno desde hace 2 meses, en forma hostil hacia los emprendimientos tecnológicos, nos perdíamos esa gran oportunidad. Los emprendedores uruguayos se iban, los emprendedores uruguayos sacaban el incentivo, y la tecnología que tiene que pasar a tener cada vez más espacio en la sociedad uruguaya iba a tener menos espacio. Bueno, lo que pasa es que también contradice algunos de los propósitos que ha tenido este gobierno y anteriores. Por ejemplo, crear la Cámara de Economía Digital. Me imagino que habrán recibido a todas las cámaras, el software, la economía digital, más allá de los actores. Lo hicimos nosotros, no lo hizo el... No, la comisión. Te voy a hablar de la comisión. Lamentablemente el gobierno no lo hizo. Pero es multipartidaria la comisión. Lo hicimos, y en ese sentido, esta segunda versión del proyecto es menos hostil, genera un clima más favorable a las aplicaciones. ¿Y en qué estado está puntualmente en el estudio? Yo voy a mirar siempre, y hoy viernes, y después que perdí Uruguay ayer, el medio vaso lleno. Cambió un poquito, ¿no? Es decir, cambió de actitud. El gobierno se dio cuenta que lo que había hecho una barrabasada, que tenía todo el mundo en contra, que iba a cometer un error y un daño, que ya estaba cometiendo un daño, porque el proyecto de ley no necesita ser ley para generar daño. El proyecto de ley ya manda la señal, y la señal es, como dijeron varias cámaras, muchísimos emprendedores uruguayos se fueron para otro lado a desarrollar su emprendimiento porque con esta ley ni se ponían. Entonces, hubo un cambio todavía muy tímido, pero un cambio al fin. Y nosotros hicimos una pregunta, tuvimos la suerte de que hubo una directriz de la Unión Europea, después de muchos años de estudiar, y dijo, hay que ir para allá, el gobierno iba para allá. Entonces le preguntamos al gobierno, ¿estamos dispuestos a ir hacia donde va el mundo? Sí, estamos dispuestos, ¿no? Entonces es un cambio, pero falta mucho, porque, es decir, se arrancaba con un esquema de decir, no, todo esto nuevo lo vamos a regular por lo viejo. Básicamente es eso lo que hizo el primer proyecto. Y con muchas amenazas, y entonces el Banco Central va a bloquear las cuentas, y vamos... No. Lejos. ¿A quién estamos ahuyentando con la amenaza del bloqueo? ¿A Uber? No, Uber no tiene ni dueño. Estamos ahuyentando, y lo que hicimos es ahuyentar y desincentivar
a los emprendedores uruguayos, que son los que tenemos que potenciar. Está bien, ¿no? eso es un razonamiento pensando en los emprendedores locales muy oportuno, muy atinado. Ahora, pero yendo al caso específico de Uber, que fue el que desató en realidad toda esta polémica, o que la puso en primer orden en la opinión pública. Se hace referencia a que si es una empresa extranjera que desembarca desoyendo lo que son o desatendiendo las normativas vigentes. Y en ese sentido sí debe ajustarse a lo que son las reglas vigentes, porque si no se transforma en algo anárquico. Soy una aplicación, vengo y trabajo como y cuando quiero. Sin ninguna duda. Acá creo que no hay ningún legislador, mucho menos del Partido Nacional, que no afirme, lo hacemos desde hace 180 años, la legalidad. La legalidad siempre hay que cumplirla. Cualquier empresa que tenga renta tiene que pagar renta. Cualquier trabajador que trabaje en forma independiente tiene que aportar al BPS y tiene que aportar para su seguridad social y tiene que aportar también su IRPF. Es decir, el tema impositivo, tributario, laboral, nadie está en desacuerdo. El tema es que por tratar de frenar a Uber y contentar a algunos sectores... No, que se adapte, supongo que será el espíritu. Pero no fue el espíritu. Es muy importante tu pregunta y tu precisión. No fue así como se reaccionó, ¿no? Es decir, el primer proyecto. Apareció Uber como un problema, ¿no? Y entonces vamos a hacer una ley para cerrar todo y para decir que ninguna plataforma tecnológica va a poder funcionar si no es cumpliendo toda una cantidad de reglas que además hasta para los propios servicios finales está obsoleta, porque esta es una oportunidad preciosa también. Yo lo he conversado con los taxistas. Vamos a repensar la legalidad que está hoy vigente para los taxis. ¿Es necesario seguir pagando chapa? ¿Es necesario seguir cumpliendo con una cantidad de requisitos que hoy el mundo, por ejemplo, todo este tema de la autorregulación, esto que el consumidor califica? Bueno, vamos a incorporar todas estas cosas que empoderan al ciudadano, pero no lo empoderan porque sí. Lo empoderan porque el Estado hay una cantidad de cosas que lo hace mal. ¿Quién va a calificar mejor a los taxis que el ciudadano? El propio usuario hoy por hoy es el que tiene la palabra. El Estado en Uruguay, yo escuchaba el otro día una barbaridad al director, al presidente de Ursec, diciendo, estoy esperando la orden para bloquear Uber. Esas bravuconadas no sirven para nada. Lo único que sirven es para empeorar, para generar un clima hostil, no solo hacia los emprendedores uruguayos. Claro, pero ¿cómo se trabaja mientras tanto con ese reconocimiento de que debe someterse o ajustarse a la normativa legal cuando la aplicación está vigente? ¿Cómo es esa transición desde que, porque por lo que dijo, no digo que trabaje en la ilegalidad, pero no cumple con las normativas vigentes? Sin duda, Uber es una empresa que está generando renta y si no la está pagando está mal, y la DGI que están... bravucona muchas veces, y está saliendo a todos los kiosquitos, ¿no? Y a todos los comercios chiquititos a ponerles casi que el revólver, simbólicamente hablando, en la cabeza para que paguen porque la DGI necesita ir a todos lados y cobrar. Bueno, ¿por qué no le cobra Uber? Si genera renta. En el tema hay por supuesto una duda, es decir, una duda en todo el mundo. ¿Hasta cuándo el conductor, el que presta el servicio, en el caso de Uber, en otras plataformas pasará lo mismo, hasta cuándo es trabajador dependiente? Bueno, hoy hay una regulación para eso. Por supuesto que siempre es bueno, cuando hay duda y está pasando lo que está pasando, hacer una ley para por lo menos empezar a aclarar, ¿no? Desde ya digo que es imposible, porque no ha habido en ningún lado del mundo una ley que pueda definir estas cosas, regularlo todo y en forma perfecta, porque es un fenómeno muy dinámico. Claro. Sí se pueden dar orientaciones, y la orientación es... Bueno, por ejemplo, vamos a diferenciar si la actividad es económica, rentable, empresarial, sí o no, ¿no? Porque el 90% quizás de el uso de estas plataformas tecnológicas, de estas conexiones, de estas relaciones, no son comerciales. ¿Tá? Y todos nosotros hoy estamos aplicando. Ayer el gobierno largaba una aplicación tecnológica para saber los precios de los supermercados. Bueno, eso que también le vamos a cobrar renta ¿a quién? ¿O es simplemente una conexión, un servicio que tiene un beneficio social pero no genera renta? ¿Quién es el trabajador de eso? Digamos, sí hay algunas pautas que me parecen importantes, pero ¿sabe qué es lo más importante? ¿Con qué cabecita uno regula? Hay un test regulatorio que el Uruguay cada vez lo hace menos y el Parlamento cada vez lo hace menos. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué vamos a regular? Esas cosas... Si tú repasás todos los programas, todas las veces que se hablan de estas cosas, no se habla desde ahí. Y si no se habla desde ahí, después vamos al Parlamento queriendo con un hacha regular y quebrar y cerrar y amenazar,
y se termina haciendo mucho más daño del que se pretende solucionar. En eso nosotros estamos trabajando, somos conscientes del problema, tuvimos que arrancar, lamentablemente el gobierno arrancó en forma de inconsulta. En Internet hay un principio básico, te lo dicen toda la gente que está vinculada a Internet, la colaboración, el consenso, acá no rige la mayoría. Todas las regulaciones de Internet del mundo, que en las que participa Uruguay también, el principio es consenso por sobre el principio de la mayoría. Bueno, acá se arrancó con un proyecto, un consulto, ahí arrancamos -10, a generar una cantidad de ruido. Nosotros empezamos a citar todas las semanas 3 o 4 actores por vez, para que rápidamente, ya estamos terminando esa ronda, tenemos naturalmente nuestra orientación, la teníamos y la dijimos, y ahora la Unión Europea dice por acá hay que ir, creo que hay que ir por donde otros han pensado más, y rápidamente yo creo que tenemos condiciones de dar unas primeras señales, pero es muy importante, y tú arrancaste con esto, Cristian, que todos más o menos tengamos conciencia hacia dónde vamos. Si no es muy difícil, si nosotros no convencemos a la ciudadanía que es importante promover el desarrollo tecnológico, vamos a estar boicoteando la ley, y entonces el intendente no sabe para dónde ir. ¿Por qué no sabe para dónde ir? Porque no hay una conciencia de hacia dónde tenemos que promover o cerrarnos. ¿Es un problema o una solución? Muy bien, diputado Rodrigo Goñi, muchísimas gracias por esta presencia en la mañana. Seguiremos conversando sobre estos temas, sin duda. Así que buena tarea, buena jornada. Muchas gracias.